En el mundo vibrante de la industria musical, hay historias que trascienden el tiempo y las fronteras. Un cuarteto talentoso que saboreaba las mieles del éxito en Italia, pero que de repente, en un giro sorprendente, se convierte en un trío. Justo en ese instante, el éxito se cruza en su camino de una manera asombrosa y sin precedentes. Es un instinto, un deseo, casi una manía. Hola gente linda, bienvenidos a La Tica Channel. Les saluda Andrea. Hoy los invito a sumergirse en la emocionante historia y la cautivadora biografía de un grupo que conquistó corazones en todo el mundo, ricos y pobres, o como se les conoce en italiano, ricchi e poveri. Comenzamos. Oh, Sherry, Sherry, una notte così. En 1967, en la ciudad de Génova, Italia, nació un grupo musical llamado Ricchi e Poveri. Inicialmente eran 4 personas cantando juntas, pero luego se convirtieron en 3 y finalmente en un dúo. De los 4 miembros originales, 3 eran de Génova. Estos miembros eran Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena y Angelo Sotgiu. Lo que hace especial a este grupo es la forma en que cantaban. Tenían 4 tipos diferentes de voces que se entrelazaban. Una voz grave, otra un poco más alta, otra aún más alta y una voz muy alta, es decir, bajo, tenor, alto y soprano. Esto creaba un estilo vocal único que los diferenciaba de otros grupos musicales. Ancora più su. En el año 1963, Angelo y Franco se unieron a los Jets, un grupo musical de Liguria. Su objetivo era ofrecer canciones diferentes, no tan comerciales como las de otras bandas en ese momento. Una noche conocieron a Angela, quien cantaba en un grupo llamado I Preistorici. Estaban muy impresionados por su carisma y la apodaron la Rita Pavone Genovesa. Después de un tiempo, ambos grupos se disolvieron y surgió la idea de formar uno nuevo. Este nuevo grupo estaría compuesto por Angela, Angelo, Franco y Marina, una amiga de Angela que había conocido en una escuela de canto. Decidieron llamarse Fama Medium. Comenzaron a tocar en clubes a lo largo del paseo marítimo de Génova y debido a su éxito tomaron la decisión de enfocarse completamente en la música. Después de meses de práctica, Fabrizio De André, el primero en creer en ellos, organizó una audición en una discográfica en Milán. Aunque no pasaron la audición, De André exclamó: "Esta gente no entiende mucho de música, pero de todos modos tendrán éxito". Hacia finales de 1967, volvieron a Milán para otra audición en una discográfica dirigida por Franco Califano, quien era fanático de los 4. Él decidió ser su productor y además les ayudó a crear un nuevo estilo, incluyendo cambios de imagen como cortes de pelo distintivos para Angela, Angelo y Marina. En ese momento, mirando al grupo, Franco Califano les dijo: "Ustedes son ricos en ideas, pero no tienen mucho dinero". Y así surgió su nombre, I Ricchi e Poveri. El grupo ya formado tuvo su debut en 1968 en el Cantagiro con la canción L'ultimo amore, que es una versión en italiano de la canción Everlasting Love del grupo americano Love Affair. Then you realize, here I stand with my everlasting. Se apri gli occhi tuoi, un giorno tu vedrai che ogni amor che hai sembra l'ultimo. Empezaron a tocar en diferentes clubes nocturnos italianos como la Mela di Napoli, il Pomo di Ischua, la Galleria de Milán y el Piper en Roma. Además participaron en los coros de la canción Casa Bianca de Marisa Sania. También tuvieron éxito con la canción La Mia Libertà, una versión de Close Another Door de los Bee Gees, que se convirtió en un éxito en el programa de radio Bandiera Gialla. Close another door. Listen to my eyes. La mia libertà non la voglio più. En 1970 participaron por primera vez en el Festival de San Remo junto a Nicola Di Bari con la canción La Prima Cosa Bella, logrando el segundo lugar en la clasificación. Prima cosa bella che ho avuto dalla vita. Il tuo sorriso giovane sei tu. Esta fue la primera de sus 12 participaciones en el Festival de la Canción Italiana. Ese mismo año presentaron la canción Primo Sole Primo Fiore en la Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia e in questa città, en el Cantagiro, ganando las etapas de Recuaro y Benevento.
A pesar de no estar entre las favoritas, la misma canción ocupó el cuarto lugar en el festival Bar. En 1971 repitieron el Festival de San Remo el segundo lugar con la canción ¿Qué sarà?, cantada a dúo con José Feliciano, que se convirtió en un clásico italiano en todo el mundo. Che sarà della mia vita, chi lo sa? Che sarà, che sarà, che sarà? Volvieron al Festival de Cine de Venecia en 1971 con la canción Amici miei. Amici miei, ed il sole che ci riscalda. En los años 1972 y 1973, el grupo participó en el Festival de la Canción Italiana. Presentaron las canciones Una diadema di ciliegie y Dolce frutto, respectivamente, y ambas canciones alcanzaron el cuarto lugar en la competencia. Diadema di ciliegie, ballavamo nella vigna, con la luna di palo. Poesia, dolce frutto della mente mia. En 1972 lograron un gran éxito con la canción Pomeriggio d'estate en un evento llamado Un disco per l'estate. Pomeriggio d'estate, in campagna andrò. Al año siguiente volvieron a participar con la canción Piccolo amore mio. En 1973, su talento los llevó al segundo lugar en el programa Canzonissima, con la canción Penso sorrido e canto. En 1974 continuaron brillando al lograr el tercer lugar en el Festival de Cine de Venecia con las canciones Amore scavigliato y Torno da te. También volvieron a presentarse en el escenario de San Remo en 1976 con la canción Due storie di musicanti. Del paese dove gli animali erano incontrati come bestie. En el año 1980, el grupo formó parte de una emocionante gira organizada por Radio Monte Carlo. El grupo no solo se dedicó a la música, sino que también grabaron las canciones de varios programas de televisión. Hicieron las melodías para programas como Fumo Nero, Dammi mille baci y Una música. También crearon la canción de cierre Non perarci più para el espectáculo Tante Squeeze, que al siguiente año cambiò a Coriandoli su di noi. Además volvieron a interpretar la canción L'amore è una cosa meravillosa, que habían grabado unos años antes como tema principal de un programa de radio llamado Más que esto. En esos mismos años empezaron a tener éxito en el extranjero. En 1973 ganaron un premio de crítica en el festival búlgaro Orfeos d'Oro. En 1977 la televisión suiza les confió la dirección de un programa. En 1978 participaron en el programa de Eurovisión, logrando un decente 12º lugar con la canción Questo amore de Dario Farina. También presentaron esta canción en el festival Bar. Al año siguiente fueron invitados por el Shah de Persia a un concierto en el Palacio Real para celebrar el cumpleaños de su hermana. Durante la década de 1970, el grupo se aventuró en otros campos artísticos, como la televisión y el teatro. Incluso incursionaron en la publicidad. En 1971 interpretaron la comedia musical Mai il sabato, signora Lisistata para Rai 1 y recibieron el premio Silver Mask como mejores debutantes en el teatro.
En 1974 formaron parte del Teatro Music Hall, un espectáculo itinerante organizado por Pippo Baudo con el título Penso sorrido e canto. Ese mismo año realizaron una versión televisiva de la operata No, no, Nannete. Su colaboración con Walter Chiari comenzó con el espectáculo Chiari di Luna en 1974. Con questi chiari di luna non sai tu che cosa accadrà. Y luego realizaron una exitosa gira teatral llamada Chi vuol esser lieto sia, que en 1976 ganó el billete de oro por la cantidad de entradas vendidas. En el año 1981, Marina Occhiena tomó una sorprendente decisión y deja el grupo. Más adelante explicaré las razones detrás de su partida. A pesar de este cambio, los Ricky e Poveri se mantienen unidos y siguen adelante. Participan en la 31ª edición del Festival de San Remo con la canción Sarà perché ti amo, que en español significa Será porque te amo. Esta canción lidera las clasificaciones en Italia durante 8 meses. È un'emozione che cresce piano piano, se cade il mondo sarà perché ti amo. Pero eso no es todo. También se convierte en un gran éxito en otros países como Bélgica, Francia, Australia, Alemania y España, dominando las listas de éxitos. Esta canción se convierte en el single más vendido del año, con nada menos que 7 millones de copias. Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto. Porque te amo, será porque te amo. Los éxitos siguen llegando con el álbum Mamma María, que se convierte en uno de los más vendidos en Europa en 1982. Mamma, mamma María, mamma, mamma, mamma María, mamma. Venecia vestida de gala, rodeada de estrellas de luz. Además, la canción Come Vorrei se mantiene en el top 10 de la lista durante 5 meses y se convierte en el tema principal del programa de televisión Portobello. Dovrei capirti quando vedo che vai via. Come vorrei, amore mio. Come vorrei. Son tantos días que no duermo y pienso en ti. En nuestra historia hay algo que no marcha bien. ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? En ese mismo año llega otro éxito con la canción Made in Italia. Oh chérie, chérie, una notte così. En 1983 lanzan Volevo Dancer, que se convierte en un número 1 en las listas y gana el premio a la canción italiana más vendida en Europa. Volevo danze, questa musica è il ritmo che fa per me. Mani su, mani giù, mani dove vuoi. Questa musica è il ballo che fa per noi. Devi solo sapertela conquistare. Volevo danzare. Durante este mismo periodo también participaron en el Festival Par en 1981 con la canción Mi innamoro di te. Ganaron 2 ediciones del Premiatissima en 1982 y 1985. Mi innamoro di te, anche se non vuoi. È un'emozione, è una cosa che è talmente mia. C'è una ragione, la più bella e dolce che ci sia. Mi innamoro di te, so che non dovrei. Mi innamoro di te, di come sei. Soy un hombre como tantos que te siguen, que Se doy totalmente mi alegría. es un instinto, un deseo casi un desafío. Y en 1984 obtuvieron el premio al mejor grupo musical del año en el programa Bota la Voce. Piña con la de tequila. Hasta la vista, señora. Hasta la vista, señor. En 1987 quedaron en tercer lugar en el evento Un disco per l'estate con las canciones Coco Bello Africa, Cheque Luna Cheque Mare y Lache Libero in Cielo. Bello Africa, sole che ti scortica. C'è che luna, c'è che mare, c'è che bello respirare. Lascia libero il cielo.
Llegamos a 1985, el año en que los Ricky e Poveri se consagraron en el Festival de San Remo. Ganaron el certamen con la canción Se mi innamoro. Se mi innamoro devo fare qualche cosa di speciale, pensando a te. Se mi innamoro, se mi innamoro. En esta noche sin fortuna que no va a salir la luna. Si me enamoro será de ti. Este logro les valió un disco de platino, que es un reconocimiento especial por su éxito. Continuaron participando en San Remo en los siguientes años, presentando canciones como Canzone d'amore en 1987, Nascerà Gesù en 1988 y Chi voglio sei tu en 1989. Nascerà Gesù, oh super giù, perché chi voglio sei tu, sei tu, sei tu. Su fama también se expandió más allá de las fronteras italianas. En los años 80 conquistaron el mundo soviético con discos flexibles que se vendían en kioscos. Cosa sei, cosa sei, cosa sei. ¿Qué será, qué será, qué será? Esta noche cambio el mundo porque esta noche voy a estar junto a ti. En 1983 fueron invitados de honor en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, y en 1984 participaron en el Festival Atlántico en España con la canción Sei la sola que amo. Perché tu sei la sola que amo. Realizaron exitosas giras en Australia y la Unión Soviética, logrando sold out en 44 ocasiones y siendo vistos por 780,000 espectadores. Amar así, una dulce enfermedad. Super amor, che curiosa enfermedad, super amor. Penso a te, perché tu sei la cosa più bella e per questo che io penso a te, perché in cielo è caduta una stella. En mayo de 1988 llenaron el famoso Royal Albert Hall en Londres. Porque si quiere el amor, si quiere que todo nos brote malentendido, esto que nos ha engañado y confundido, justo una magnífica serata fatta per la gente. La década de los 90 también les deparó emocionantes momentos. En 1990 regresaron al Festival de San Remo con la canción Buona Giornata, cantando en dúo con el artista brasileño Jorge Benjor. Giornata perché un nuovo giorno sarà. Que se eu fiz boa jornada pra você, segue sempre em frente, você vendo. En 1992 presentaron otra canción de Toto Cutugno, Così lontani. Così lontani, da solo non ci sto. Buona Giornata incluso se convirtió en la canción principal del programa de televisión Domenica In, que ellos mismos dirigieron. Continuaron su presencia en la televisión y en la música, y en 1992 interpretaron Dicitincello Bugie, tema principal de la serie de televisión Renzo Guai Lucia. Dici t'angele buie, che non mi scordo. Al año siguiente condujeron el programa Domenica a Casa Nostra y participaron en la Vera Stora de la Donna del Mistero, una parodia musical de una telenovela popular de la época. Desde 1994 hasta 1998 alternaron giras exitosas en Italia como en el extranjero. Aparecieron en programas de televisión en varios países, incluyendo Francia, Alemania, Bélgica, Moldavia, Georgia, Lituania, Australia, España, Albania, Rusia, Eslovenia, Hungría, Canadá y Estados Unidos. Grandissimo, grandissimo. Es que estoy bien contigo así, es que te quiero todavía. El año 2002 marcó el regreso de la banda a la música, lanzando el álbum Parla col cuore, con 6 canciones inéditas. 2 años después participaron en la primera edición de Music Farm, un reality show musical italiano, y lograron el tercer lugar.
En 2012 continuaron su actividad discográfica con Perdutamente Amore, que incluía 4 nuevas canciones junto a algunos de sus éxitos históricos. En 2013 recibieron el premio a la trayectoria Città di Sanremo, un reconocimiento a su carrera. En 2016, Franco Gatti dejó el grupo para enfocarse en su familia, mientras que Angelo y Angela decidieron seguir adelante con la música. Reiniciaron en 2017 con Mariquita, un enérgico sencillo con influencia latina cantado en español, que formó parte de la banda sonora de la película navideña Pobre Mariqui. Mariquita negra, tú tienes del color de la tierra y con sabor morena. En 2018, después de una exitosa gira internacional, volvieron a la televisión como jurados en Sanremo Young, un programa de talentos juveniles en Rai 1. Celebraron medio siglo de éxitos en abril del 2018 en un espectáculo llamado 50 anni di Ricky e Poveri, que debutó en el Teatro Colosseo de Turín. En 2019 participaron como jurados y entrenadores de Michele Pecora en el programa de televisión Ora o Mai Più, que se emitió en Rai 1. Ese mismo año también se embarcaron en una intensa gira internacional llevando su música a diferentes partes del mundo. En febrero del 2020, los Ricky e Poveri, en su formación original, fueron invitados especiales en el 70 Festival de la Canción de Sanremo. Fue un momento emocionante ya que recibieron un premio por su larga trayectoria y anunciaron el próximo lanzamiento de un álbum doble llamado Reunión. También presentaron el sencillo L'ultimo amore o Everlasting Love con un video musical animado. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, todas sus actividades se vieron afectadas y el lanzamiento del disco se pospuso. Un año después, en enero del 2021, regresaron a la televisión en el programa Il Cantante Mascherato, la versión italiana de The Masked Singer. Participaron con la máscara del Baby Extraterrestre, pero debido a las dificultades técnicas decidieron retirarse del programa. En febrero, la televisión Rai 1 les rindió un homenaje con una gala especial llamada ¿Qué sarà sarà?, que repasó la historia del grupo y sus éxitos. Finalmente, en febrero del 2021 lanzaron el álbum Reunión. Este álbum doble incluye 21 de sus grandes éxitos con nuevos arreglos del maestro Lucio Fabbri, cantados por los 4 miembros originales. Además, contaron con la participación especial de José Feliciano en la canción Que sarà en su 50 aniversario. También grabaron un nuevo videoclip para esta canción, que se lanzó en marzo de ese mismo año. En octubre del 2022, lamentablemente falleció Franco Gatti, el miembro mayor del grupo original, a los 80 años en Génova. Sus compañeros compartieron la triste noticia y expresaron su conmoción. En 2023, Ricky e Poveri emprendió una gira por Australia ofreciendo conciertos en ciudades como Sydney, Melbourne y Adelaide. Fue la oportunidad para llevar su música a nuevos públicos y lugares lejanos. Vamos a conocer un poco más de la vida personal de los integrantes del grupo. Angela Brambati nació en Génova el 20 de octubre de 1947. En su juventud tuvo una relación de compromiso con Angelo Sotgiu, quien luego se convirtió en su compañero en Ricky e Poveri. Se casó temprano con Marcello Bocciol y tuvieron un hijo llamado Luca en 1976. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho debido a una traición dolorosa. En 1981, justo antes de su actuación en el escenario de Sanremo con Ricky e Poveri, descubrió a su esposo y a su amiga Marina juntos en la cama. Fue un golpe muy duro y como resultado, Marina fue expulsada del grupo y Angela solicitó el divorcio. Angelo Sotgiu nació el 22 de febrero de 1946 en Trinità d'Agulto, en Vignola, Italia. Desde 1982 está casado con la cantante Nadia Coconcelli. Tienen 2 hijos, Elena y Daniel. Nadia fue elegida por Pippo Baudo para formar parte de varios elencos como cantante y bailarina. Franco Gatti, nacido el 4 de octubre de 1942 en Génova, vivió una vida llena de altibajos. Se casó con Estefanía y tuvieron una hija llamada Federica que se graduó en Derecho. Sin embargo, su vida se vio afectada por la trágica muerte de su hijo Alessio, quien falleció a los 22 años debido a una combinación fatal de alcohol y drogas en 2013. Gatti también lidiaba con la enfermedad de Crohn, una enfermedad grave que se agravó debido al COVID y requirió tratamiento con cortisona. Tristemente falleció el 18 de octubre del 2022 a los 80 años. Marina Occhiena nació en Génova el 19 de marzo de 1950. A los 15 años grabó su primera canción. Después de dejar el grupo, Marina intentó lanzar algunos sencillos como solista, pero no logró el éxito que esperaba. A lo largo de su vida tuvo varias relaciones amorosas, una de ellas con Franco Califano al comienzo de la carrera de Ricky e Poveri. También tuvo otras relaciones, incluida con la del letrista Cristiano Minelono. Se casó con el ginecólogo Giuseppe Giordano.
y en 1997 dieron la bienvenida a su hijo Jonathan Giordano. Déjame saber cuál es tu canción favorita de este exitoso grupo. Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.